dice así: yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿A quién le dijo Dios estas palabras? ¿Recuerdan a quién le dijo Dios estas palabras? Ustedes que son teólogos. ¿A quién? Abran la puerta, no, Abraham no. ¿A quién le dijo Dios estas palabras? ¿A quién Dios le prometió estas palabras? A Jacob. Dios le dijo a Jacob: yo estoy contigo y yo te voy a proteger a donde vas. Él iba a buscar esposa, iba a buscar compañera. Dijo Dios: yo te voy a proteger, voy a estar contigo y te voy a traer de regreso a esta tierra y voy a cumplirte todo lo que te he prometido. No te voy a abandonar, voy a hacer que se cumpla cada palabra, cada promesa que yo te he dicho, te he prometido. Amén. El tema, hermano. El tema se llama la vida de Moisés y su proceso. Aunque esta palabra o ese versículo que habla de Jacob no es exactamente referente a la vida de Moisés, yo lo estoy usando porque voy a desglosar la biografía, la vida de Moisés. Quiero que veamos todo lo que sucedió desde que nació Moisés hasta el día en que murió. Quiero que vea conmigo todo lo que sucedió en la vida de este personaje, de este hombre. Por eso les estoy diciendo, el tema se llama la vida de Moisés y todo su proceso, la vida que él vivió. Me introduzco rápidamente en esta mañana en este mensaje. Moisés nació, hermano, durante una etapa terrible para el pueblo de Israel. Ellos estaban viviendo en Egipto durante cientos de años. Ellos se habían establecido allí cuando José, el soñador, era el gobernador de Egipto, bajo el mando de otro faraón. Pero muere el faraón, muere José, y el pueblo de Israel lo convierten en esclavos y los hacen a ellos trabajar faenas, tareas duras, donde ellos con sus pies mezclaban la arcilla, el lodo con paja y hacían tabiques y los hacían trabajar desde la mañana hasta el anochecer. 430 años estuvieron el pueblo de Israel en Egipto, esclavos, trabajando. Quiero que vaya conmigo en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 14. El Señor le dio una promesa a Abraham. Abraham es el padre de la fe. Por causa de Abraham, hermano, nació la nación de Israel. El pueblo de Israel se formó, hermano, en base a la vida de este hombre llamado Abraham. Acuérdese que Abraham era un hombre casado, pero su esposa era estéril y no podía tener descendencia, no podía tener hijos. Y un día en Génesis capítulo 15, verso 13 al 14, el Señor le da una palabra profética. La palabra profética es que Dios le está diciendo a Abraham algo que va a suceder cientos de años después. En Génesis 15, 13 al 14 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, Abraham todavía no tiene hijos, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta es una palabra profética. O sea, Dios conoce los tiempos, Dios conoce el pasado de cada persona, Dios conoce el presente, lo que tú y yo vivimos ahorita, y Dios conoce lo que va a suceder en el futuro.
Aquí Dios le está diciendo, le está revelando, mostrando a Abraham. Abraham todavía su esposa es estéril, él no tiene hijos, no tiene descendencia. Sin embargo, Dios le está diciendo, tu descendencia, todos aquellos que serán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, toda tu descendencia, un día van a estar esclavos en tierra extraña. Y van a estar 400 años en tierra extraña. O sea, Dios le está profetizando. Dios le está diciendo algo que va a suceder siglos después. Esta es una palabra profética para Abraham. En este momento en el que vive Abraham, todavía no tiene descendencia. Pero trasladémonos. Ahí hay sillas atrás, ¿no? Sí. ¿Me gusta? Ok. Trasladémonos por un momento al futuro. Abraham recibe la palabra, Abraham escucha la palabra profética, pero esta palabra tiene un cumplimiento. Vaya junto conmigo al futuro. A través de la historia de la Biblia es algo emocionante, porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, te puedes regresar siglos atrás y ves la vida de Abraham y todo lo que le sucedió a Abraham. ¿Quieres ver lo que sucedió en el futuro? Lees la Biblia, abres la Biblia, escuchas pasajes de la Biblia, la estudias la Biblia y te vas al futuro. Y te das cuenta que lo que la palabra que le fue dada a Abraham, en una palabra profética, un día esta palabra tuvo cumplimiento. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Por eso le digo, vayamos al futuro. A través de la historia esto es algo emocionante, hermano. Porque te puedes regresar en el tiempo y ver la vida de Abraham y su fe. Pero también podemos viajar en el tiempo a través de la lectura de la palabra y ver las generaciones que Dios le prometió. Porque Sara no quedó estéril, Abraham no quedó sin descendencia. Sara tuvo un hijo llamado Isaac y de ahí, hermanos, se desató una descendencia sobre Abraham, Sara y toda su familia. Quiero que vea conmigo el nacimiento de Moisés. Voy a hablar a través de este mensaje de la vida de Moisés, pero quiero que vea conmigo el nacimiento. En Deuteronomio 34, versículo 7, dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dice aquí la palabra de Dios que Abraham murió a la edad de 120 años. Y cuando murió, sus ojos todavía veían muy bien. Su fuerza no la perdió. Pero la vida de Moisés se dividió en 3 etapas. Si él vivió 120 años, 40 por 3, 40 por 3, 120. Entonces, Moisés vivió 3 etapas diferentes en su vida. Y cada una de estas etapas tiene algo que ver con la vida tuya. Vaya conmigo, por favor, en este día. Vayamos viendo las etapas en la vida de Moisés. Sus primeros 40 años fueron de preparación en Egipto. Moisés nació en Egipto cuando el pueblo hebreo era esclavo en Egipto. Ahí nació Moisés. Sus otros 40 años de vida, la otra segunda etapa de la vida de Moisés, la vivió en la tierra de los madianitas como pastor de ovejas. Él se casó, tuvo una esposa, tuvo hijos, 2 hijos, y vivía en esos 40 años. Moisés vivió en una zona de confort. Él estaba a gusto con la esposa y con los hijos que tenía y con el ganadito que tenía. Él era feliz así. Estoy hablando de 3 diferentes etapas. Un solo personaje, 3 diferentes etapas. Los últimos 40 años, cuando Moisés ya tenía 80 años, Dios se le reveló a través de una zarza ardiendo.
Y los últimos 40 años Dios lo llamó a Moisés para que Moisés sirviera a Dios. Y los últimos 40 años de su vida Moisés los vivió sirviendo a Dios. Aquí hay, ahorita yo le voy a enseñar, le voy a desglosar cada una de estas etapas. Los últimos 40 años los vivió sirviendo a Dios, cumpliendo el propósito por el cual él había llegado a este mundo. El pueblo hebreo, hermano, necesitaba un libertador. Tenían, hermano, amén, casi 490 años, casi ellos duraron 430 años en Egipto. Y en el tiempo de la esclavitud, Moisés nació en ese tiempo. Ese tiempo fue un tiempo perfecto. Dios necesitaba de un libertador, y el hombre que Dios iba a usar para liberar al pueblo de Israel se llamaba Moisés. Vamos a comparar las tres diferentes etapas en la vida de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver primero su nacimiento. Dice la palabra de Dios: y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tuvo una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Aquí nace Moisés, hermano. Nace en una etapa, en un tiempo muy difícil, muy difícil. Había una orden, había una sentencia que todos los niños varones que nacían deberían ser ejecutados. Todos los niños que nacían en el tiempo de Moisés eran muertos, ejecutados al nacer. No había hospitales, no había clínicas, no había médicos. Lo único que usaban eran parteras en aquellos tiempos. Y por órdenes del faraón, le dio una orden a las parteras: cuando ustedes vayan a atender a alguna de las hebreas y que vayan a parir, si es niño, mátenlo; si es niña, respétenle la vida. Y estas mujeres tuvieron temor de Dios, y los niños nacían, los varoncitos nacían y les perdonaban la vida. Fue así como nació Moisés. Cuando había esta orden del faraón de matar a todos los niños, nació Moisés. Cuando nace Moisés, su mamá lo escondió por 3 meses. No quiso presumir: miren qué bonito está mi bebé, miren, les presento a mi bebé. No, ella lo escondió. Pero después de 3 meses ya no podía seguirlo escondiendo. Estaba la orden del rey, del faraón, matar a todos los niños. Y esta mujer, por miedo a que su hijo fuera ejecutado, matado a los 3 meses, preparó una cunita y la calafateó, amén, y acostó al niño y lo arrojó, amén, en el río. Y una hermanita de Moisés, llamada María, se fue escondiendo, viendo a ver por dónde se iba la cunita, ¿cómo le llamamos? Moisés. Bueno, es que ahorita se le llama Moisés, pero en aquel tiempo era una canasta, una barquilla, una barquilla. Y curiosamente, por azares del destino, nosotros no creemos en las coincidencias. Es que la gente, es que fue una coincidencia. No, nosotros no creemos en las coincidencias. Todo lo que sucede debajo del cielo tiene un propósito y una razón de ser. Todo tiene un propósito.
Qué curioso que cuando arrojan al niño en la barquilla, amén, al río, la hija del faraón sale a lavarse los pies, a bañarse en el río. No fue una coincidencia. Dios permitió que los tiempos se alinearan, se acoplaran, y mientras la barquilla donde viene el niño, amén, de 3 meses, viene siendo llevado por la corriente del agua, aquella mujer empieza a bañarse, se lava los pies, y de repente oyen el llanto de un niño, y ella manda a una de las doncellas de las que la cuidaban, y cuando van y se dan cuenta quién es el que está llorando, y destapan la canasta y se dan cuenta que hay un bebé ahí, está un niño ahí. Cuando lo traen a la hija de Faraón, ella dice que este niño, sus rasgos genéticos, sus rasgos físicos, no son de un niño egipcio. Este niño es hijo de alguna de las hebreas. Así que esa mujer adopta al niño. Ella no tenía hijos, adoptó a Moisés, lo aceptó, se lo llevó, pero ella no podía amamantarlo, no podía alimentarlo. Así que ella buscó quien entre las hebreas pudiera venir y amamantar al niño y pagarle ella, amén, a alguien que pudiera criar, amamantar, alimentar al bebé. Todo estaba en orden, todo tenía una precisión. Había algo tan exacto así que contratan exactamente a la mamá de Moisés para que viniera a darle de comer. Aleluya, amén. Tantas mujeres que había, pero escogieron exactamente a la mamá de Moisés. Y ella lo alimentó. Ella le dio de comer de su pecho. Amén. Este niño, amén, se alimentaba de la leche de su propia madre. Y él, ya después de que fue destetado, se quedó ahí en el palacio. El niño empezó a crecer. Lo vestían como egipcio. Comía la comida que comían en el palacio. Estudiaba él como un niño egipcio. Iba con los mejores maestros del palacio, porque él era el hijo de la hija de Faraón. Como la hija de Faraón lo adoptó, él es hijo de la hija de Faraón. Aleluya. Pero ella lo adopta, le da la educación egipcia, le enseña la cultura egipcia, lo visten como egipcio. Moisés, hermano, por su sangre corría sangre hebrea, sangre israelita. Por fuera, él era egipcio, pero por dentro, su corazón era judío. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Aleluya, amén. La situación de esclavitud del pueblo hebreo era terrible, hermano. En ese tiempo, hermano, había mucho maltrato. Cuando Moisés nació, había mucho maltrato. Los egipcios maltrataban a los hebreos, maltrataban a los hombres, maltrataban a las mujeres. Los egipcios violentaban a los hebreos, los despreciaban, los hacían trabajar muy duro. Dice el libro de Éxodo capítulo 1, versos 13 al 16. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y alargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, a la cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Aquí está lo que le estoy diciendo. Esta es la situación. Esto es lo que está viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en Egipto. Así nació Moisés. En esta temporada, en esta etapa, hermano, nació Moisés. Lo que yo puedo ver con todo esto es que Moisés estaba destinado a morir. Si Dios no hubiera tenido un plan para Moisés, tal vez, hermano, a Moisés lo hubieran matado. Por la orden del faraón, tal vez lo hubieran matado. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Aleluya.
Pero Moisés estaba destinado a morir. Gracias a Dios, Moisés es adoptado por la hija de Faraón. Dios le preservó la vida al niño Moisés. ¿Te has preguntado tú en esta mañana qué planes tendrá Dios para mi vida? Porque ¿cuántas veces Dios nos ha preservado la vida? ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado, hermano, a punto de morir por alguna enfermedad, en algún accidente, de jóvenes? Amén. En diferentes etapas. Ha habido, si tú te pones a analizar, ¿cuántas veces hemos estado, hermano, en peligro de muerte? Y aquí estamos. Aquí estamos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te ha preservado la vida. Amén. Gloria a Dios. Como lo hizo con Moisés. ¿Cuántas veces el diablo ha querido terminar con tu vida? ¿Te has preguntado? ¿Cuántas veces, hermano, has estado en peligro de muerte? Pero gracias a Dios has llegado hasta aquí. ¿Cuántas veces Dios ha preservado tu vida? Algunos de nosotros tal vez estuviéramos, hermanos, muertos. A lo mejor ya nos hubieran comido los gusanos, gloria al Señor. Pero imagínate de cuántas nos ha librado Dios. Amén. Aleluya. ¿Por cuántos procesos has pasado, hermano? ¿Cuántos momentos, cuántas situaciones? Y de todas te ha librado el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de los tiempos. Cuando Moisés es destinado a morir, Dios provoca que la hija de Faraón baje al río. Esta mujer lo adopta y se lo lleva a vivir al palacio. Y Moisés crece en el palacio. Y Moisés es educado como todo un egipcio. Imagínate este proceso en la vida de Moisés. Él no sufrió. Él no careció de nada. Si él tenía hambre, le daban de comer, le ponían ropa nueva, calzado nuevo, amén. Moisés se enfermaba, tenía los mejores médicos. En esta etapa de su vida, hermano, cuando Moisés creció y fue educado como egipcio, a él no le faltó nada. Pero la vida es una vida de procesos, la vida son etapas. Como quieras tú llamarlo, hermano. Tú le puedes llamar procesos, le puedes llamar etapas. Pero imagínate todo lo que la vida nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido. Hay muchas cosas buenas que hemos aprendido, hermano. Algunos de nosotros hemos aprendido oficios. Gracias a Dios, yo aprendí oficios. Sé trabajar. Si me dicen, oiga, no se viene un trabajito de plomería, con gusto lo hago. Oiga, no me pinta la casa, con gusto lo hago. Oiga, no me impermeabiliza el techo de mi casa, con gusto lo hago. Gracias a Dios yo he aprendido muchos oficios con los cuales yo he sacado adelante a mi familia y con los cuales he salido adelante. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas buenas de la vida has aprendido? La vida, ¿cuántas cosas no te ha enseñado, hermano? Cosas buenas. Pero así como hemos aprendido cosas buenas, también hay cosas malas que también hemos aprendido. Hemos aprendido a robar. Hemos aprendido a mentir. Hemos aprendido a decir groserías, malas palabras, a hacer cosas malas costumbres, malos hábitos. Hemos aprendido cosas buenas. En los procesos, en las etapas de la vida, hemos aprendido cosas buenas, pero también se nos han pegado cosas malas. ¿Estás escuchando? Amén. Aleluya. Amén. Ok, estoy hablando de la primera etapa de la vida de Moisés. Él nació en Egipto, creció en Egipto, fue educado en Egipto, pero un día, en Hebreos capítulo 11, versículo 28, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque
se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, hermano, llegó a una etapa donde Moisés se confundió. Él miraba la piel de los egipcios y miraba sus pieles y decía, bueno, ¿por qué aquellos son güeritos y yo soy prietito? ¿Por qué aquellos son más altos y yo soy chaparro? ¿Por qué aquellos tienen el pelo verde? Yo tengo el pelo prieto. ¿Por qué yo tengo el nopal en la frente? Muchos mexicanos paisanos de nosotros se van a Estados Unidos y nomás toman leche americana y cruzan la frontera y empiezan a hablar inglés y se les olvida el español. Amén. Pero nomás le gusta el nopalote en la frente, es mexicano. Los gringos son muy racistas, mexicanos. Yo me imagino que Moisés, hermano, tuvo esa etapa, ese tiempo donde él se sintió confundido. Moisés busca, él quiere encontrar su identidad. Él dice, bueno, ¿quién soy? ¿Soy egipcio o soy hebreo? ¿Quién soy? Él buscaba su verdadera identidad. Él pudo haber sido quizás un gran faraón, pues para eso fue educado. Tal vez la historia el día de hoy lo recordara a Moisés como todo un buen faraón. Él pudo haber llegado a ser un gran faraón, pero él buscaba su identidad. Él decía, bueno, yo crecí en el palacio, fui educado como egipcio, pero mis rasgos, mi genética, mi perfil, mi piel, no son igual que los egipcios. Él descubrió quién era. Un día Moisés descubrió quién era él, cuáles eran sus orígenes, cuál era su identidad. Y es aquí donde dice, cuando Moisés ya estaba grande, cuando él descubrió su identidad, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió, dice, ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo te pregunto, hermano, tú que estás aquí en este día, yo te pregunto, ¿ya encontraste el propósito para tu vida? ¿Ya sabes para qué viniste a este mundo? Porque muchos de nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero no le encontramos un sentido a la vida. Mucha gente vive por vivir sin saber con qué propósito vino a este mundo. Yo te pregunto, yo me hago esta pregunta. ¿Tú ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Estoy hablando de la primera etapa, los primeros 40 años en la vida de Moisés. Los segundos 40 años, de los 40 a los 80, Moisés vivió una segunda etapa en su vida. Dice el Proverbio 18:22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En la segunda etapa, después de los 40 años, Moisés encontró una compañera de vida y formó una familia. Proverbio 18:22, la nueva versión, la traducción del viviente dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. ¿Sabes que es una bendición tener esposa? ¿Me escuchan? Es una bendición tener esposa. ¿Cuántos dijeron amén? Aleluya. No, estoy hablando de los hombres. ¿Cuántos hombres dicen, es una bendición tener esposa? Amén. Mujeres no, hombres, es una bendición tener esposa. Amén. Dice aquí, el que haya esposa haya el bien. Y en la traducción del viviente dice,
que el que haya esposa encuentra un tesoro. Hermano, te encontraste un tesoro y a lo mejor dices, ay pastor, sí, pero el baúl estaba vacío, no había nada dentro. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Moisés encontró una esposa. Moisés, cuando él descubre su identidad, él sabe que él es un egipcio. Él camina como egipcio, viste como egipcio, habla como egipcio, pero él sabe que él es hebreo. Y un día Moisés va caminando y de repente ve a un soldado egipcio golpeando a un hebreo. Y Moisés va y mata al soldado egipcio por salvarle la vida y liberar al hebreo. Moisés agarra el cuerpo del que falleció y lo esconde y lo entierra. Él le salió, hermano, lo hebreo, le salió la sangre. Él defendió a su sangre, a su compatriota. Pero a los días, Moisés, pensando que todo estaba bien, se encuentra a dos hebreos de la misma raza, de la misma sangre, y peleándose el uno con el otro. Y Moisés interviene y trata de separarlos y les dice, hermanos míos, no se peleen entre ustedes. Y uno de ellos le dijo, así como mataste al soldado egipcio, me vas a matar a mí. Y Moisés, cuando se ve descubierto, se quita las ropas de egipcio, se viste como hebreo y se va a huir a la tierra de los madianitas. Cuando Moisés va huyendo a la tierra de los madianitas para esconderse porque se descubrió su asesinato, en ese tiempo es cuando él conoce a Séfora, se enamora de Séfora, se casa con Séfora. Ha de haber sido una mujer muy guapa, aunque el nombre no lo dice, pero ha de haber sido una mujer muy bonita, porque se enamoró de Séfora. Pudiera haberse llamado Pancracia, Tiburcia, Anacleta, Espiridiona, como mi abuelita, gloria al Señor. Pero el nombre no determina los orígenes del corazón y la belleza del mundo. Por eso dice la Biblia que Moisés se enamoró de Séfora, se casó con ella, tuvo 2 hijos, hizo su casita, tenía sus borreguitos, sus ovejitas, su ganadito, tenía sus animalitos. En esta segunda etapa de su vida, en este segundo proceso, estamos hablando que de la edad de los 40 a los 80, Moisés formó una familia, tuvo una esposa, tuvo hijos. ¿Me está escuchando? ¡Aleluya! Encontramos a Moisés viviendo una nueva etapa de su vida. Moisés vive en una zona de confort. Él forma una bonita familia, pero de repente él se encuentra viviendo en una zona de confort. Él tiene ganado que pastorear, él tiene una familia que cuidar, él vive una vida tranquila, no se tiene que preocupar por nada ni por nadie. Los problemas ajenos cada quien los resuelve. Yo no me hago responsable de mi esposa y de mis 2 hijos. Moisés, hermano, se dedicaba a cuidar a su familia, los protegía. Él era el proveedor del sustento. No sé cuántos de aquí son los proveedores del sustento. ¿Cuántos de nosotros salimos, hermano, a rifárnoslas en el mundo, en la calle, a exponer peligros, a trabajar para traer, hermano, el pan a la casa? Muchos de nosotros protegemos a la esposa, protegemos a los hijos. Muchos de nosotros trabajamos, hermano, amén, y traemos a la casa el sustento. Somos los proveedores del sustento. ¿Me escuchó? Moisés tenía una bonita familia. Él vivía en una zona de confort. Así estaba Moisés. Así vivía Moisés. Tal vez como tú vives el día de hoy en una zona de confort. No es malo, hermano, tener una bonita familia. No es malo tener hijos, tener una esposa, un esposo. No es malo tener una casita, tener un negocio, algo propio. No es malo ser el proveedor de la familia.
familia. No es malo proteger y cuidar a la familia. Moisés estaba así, en esa etapa, en ese momento viviendo. Cuando el cielo, cuando allá en el cielo, Dios se acordó de que un día Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios se acordó en el cielo que un día le dijo a Abraham: tu descendencia será esclava en una tierra extraña por 400 años, mas yo los libertaré. Y el pueblo que los oprimió, dice, les voy a quitar toda la riqueza y se la voy a dar a mi pueblo. Y Dios se acordó. Han pasado casi 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios se acuerda de que Él tiene que liberar a su pueblo. Y un día, un niño nació con un propósito. Ese niño se llama Moisés. Ese niño estuvo expuesto a morir. Fue sentenciado a morir y Dios le preservó la vida. Fue educado, preparado para ser un faraón. Él quería saber su identidad, descubre su identidad. Mata al soldado y se va a huir a la tierra de los madianitas. Él vive feliz, está viviendo feliz. Está viviendo una etapa que es una etapa feliz, con su esposa, sus 2 hijos, su ganadito, su casita. A lo mejor sembraba la tierra, elotitos, o a lo mejor sembraba algo. Pero de repente en el cielo, Dios se acuerda de una promesa hecha a Abraham. Dios se acordó de una profecía dada, y era el tiempo de que esa profecía se cumpliera. La persona que iba a llevar a cabo esa profecía era Moisés, porque para eso nació Moisés. Pues para ese tiempo nació, y para ese propósito su vida fue preservada. Para eso Dios lo preparó, hermano, amén. Dios lo procesó en medio de cada etapa con ese fin. Dios no quería que Moisés fuera faraón. Dios quería que Moisés fuera libertador. ¿Está escuchando? Amén, amén. Le voy a dar un pequeño sesgo en mi mensaje, no lo tengo aquí escrito. Hermano, yo estoy consciente de una cosa. No todos los que estamos aquí vamos a ser pastores. No todos los que estamos aquí vamos a ser predicadores. No todos los que estamos aquí vamos a ser usados por Dios de una manera especial. Cuando Moisés fue preparado para ser un faraón, a lo mejor tu destino es otro, hermano. A lo mejor tú no vas a ser predicador, o pastor, o evangelista, o maestro en la iglesia. Pero a lo mejor Dios tiene otro destino para ti. A lo mejor tú puedes ser alguien que se mueva, hermano, en el ambiente político, social, amén. Alguien que tenga un poder, amén, en el municipio, en el estado. Alguien que se deje usar por Dios en otro nivel. Pero a lo mejor tú tienes una bonita familia, una bonita esposa, tienes preciosos hijos, amén. Y no es malo. No es malo que tengas un carro, una casa. No es malo que tengas un negocio bendecido y próspero. No es malo que tú desees ser usado en otra cosa que no sea el reino de Dios. No es malo. Porque José de Arimatea, la Biblia dice que era un hombre político, un hombre adinerado, y servía a Jesús a escondidas. Nicodemo era un maestro de la ley y servía a Jesús a escondidas. No todos vamos a llegar a ser predicadores, pero yo te pregunto, ¿ya encontraste el propósito de Dios para tu vida? Esa es mi pregunta. ¿Ya encontraste
encontraste el propósito de Dios para tu vida? Moisés no sabía, estaba confundido. Primero se confundió porque decía, quiero encontrar mi identidad. ¿Soy hebreo o soy egipcio? Cuando él descubre su identidad, mata al soldado y se va a la tierra de Madián. Ahora aquí, en esa etapa, es un hombre muy feliz, tiene esposa, tiene hijos, es feliz. Pero Dios se acuerda de que ese niño nació para el cumplimiento de una profecía. Para ese tiempo Moisés nació, para ese propósito fue su vida preservada. Dios lo preparó, hermano, y lo procesó en medio de cada etapa con ese fin. Dios lo quería usar a él como libertador. En Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5, de repente un día Moisés salió, hermano, y llevaba las ovejas de su suegro Yetro a comer, a apacentar al monte, al campo. Y cuando va caminando Moisés con las ovejas, de repente en el monte, hermano, ve una zarza, una rama, amén, ardiendo. Había fuego en ella, había fuego alrededor de ella. Y le llama la atención a Moisés que el fuego está ardiendo en la zarza. Y Moisés se acerca porque le llama la curiosidad, esa visión, lo que él está apreciando, lo que él está viendo. Y Moisés se acerca. Y dice Éxodo 3, del 2 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y vio la zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, que fluye leche y miel. Y es aquí donde Dios le dice a Moisés, en el versículo 10, ven ahora, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué tremendo es cuando Dios se mete en la vida de alguien, cuando Dios se involucra en nuestros caminos, cuando Dios se mete en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros propósitos. Qué tremendo es cuando Dios, hermano, viene a cambiar, hermano, la zona de confort, cuando Dios viene a cambiarlo todo. Qué tremendo es, porque aquí está Moisés, ya fue egipcio, ahora está casado, tiene una familia, y Dios le dice, hey, vámonos, necesito que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Tú eres el hombre, tú eres la persona. Aquí yo te preservé la vida, aquí yo te he preparado para este fin. En ese momento que vive Moisés, vea conmigo, yo no sé si alguna vez Dios se ha manifestado a tu vida. Yo no sé si en algún momento tú has tenido una manifestación de la presencia de Dios. Cuando vienes a la iglesia, al templo, en tu casa, mientras vas manejando, mientras estás en el trabajo. Yo no sé si en algún momento tú hayas tenido una manifestación de la presencia de Dios. Pero aquí está Moisés. Moisés es la primera vez que Dios se le manifiesta. Moisés tiene 80 años y es la primera vez que él oye a Dios.
como lo decía el domingo anterior, muchos cristianos quieren ver señales, pero no quieren oír al Dios que habla. Aquí está Dios manifestándose en una zarza ardiendo, pero en medio de la zarza Dios está hablando. Y Dios le dice a Moisés: quiero liberar a mi pueblo y tú eres el hombre. Quiero que vengas, quiero que vayas. Te voy a enviar con Faraón para que saques a mi pueblo de la tierra de Egipto. Muchos quieren ver señales, pero no quieren oír al Dios que habla. Y esta mañana Dios te está hablando. ¿En qué etapa de la vida te encuentras tú? ¿Quieres conquistar al mundo o el mundo ya te conquistó a ti? Moisés pudo haber sido un gran faraón. Moisés formó una familia y es bonito formar una familia y cuidar de ella. Pero la tercera etapa en la vida de Moisés, los otros 40 años, de los 80 a los 120, Moisés se convirtió en un libertador. ¿Ya encontraste el propósito de Dios para tu vida? Moisés obedeció, no se quedó maravillado con la señal de la zarza ardiendo. Hay quienes quieren señales, pero no obedecen al Dios que habla en medio de la zarza. Moisés, cuando Dios le llama, pone pretextos y Moisés dice: pero ¿cómo yo voy a ir a Egipto a liberar a tu pueblo si soy tartamudo? Si miramos el contexto, hermano, él fue preparado para ser faraón, tenía habilidades, él fue preparado para ser un faraón. Pero Moisés, sin conocer a Dios, Dios en cada etapa de su vida lo fue preparando. No sé si tú te has dado cuenta, hermano, Dios te ha preservado la vida. Y ha habido etapas en tu vida, hermano, amén, donde a lo mejor tú no has comprendido los procesos, no has comprendido los tiempos, las situaciones que has vivido. Pero Dios te dice en esta mañana que Él ha estado trabajando en tu vida, que Él nunca te ha abandonado, que siempre ha estado ahí, porque Él va a hacer que se cumpla todo lo que tiene Dios preparado para tu vida. Aleluya. No te voy a dejar, le dijo Dios a Jacob, hasta que no haya hecho contigo todo lo que te he prometido. Los planes que tengo para tu vida se van a llevar a cabo. Moisés obedeció, hermano. Moisés obedeció. Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene un plan. Había una profecía que tenía que cumplirse y Dios preparó a Moisés para ese tiempo. Moisés le sale a Dios con el pretexto de: Señor, soy tartamudo. Pero imagínese todo lo que Dios hizo. Le preserva la vida cuando era niño, evitó que lo mataran. Dios provocó que Moisés fuera educado en el palacio de Faraón, fuera preparado, educado. Él tuvo los mejores maestros, los mejores adiestradores para usar las armas. Si tú fueras Moisés, si en esta mañana o en esta tarde tú fueras Moisés y tuvieras que decidir y tuvieras que elegir, ¿con cuál de las tres etapas de la vida de Moisés te quedarás? Lo vuelvo a repetir. Si en esta tarde tú tuvieras que elegir, decidir, ¿con cuál de las tres etapas de la vida de Moisés te quedarías? ¿Ser faraón? ¿Formar una familia? ¿O ser un libertador? ¿Con cuál etapa te quedarías? No me lo tienes que responder. Reflexiona. ¿Con cuál etapa te quedarías en esta tarde? Aleluya. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Él pudiera haber sido un gran faraón reconocido y admirado y tener todo en la vida, pero el Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Él tenía una bonita familia, una buena esposa, buenos hijos, tenía una buena casita, un buen negocio, un carrito quizás, viajar, conocer ciudades. En otras palabras, muchos de nosotros vivimos en zona de
No es malo, hermano, tener una familia. No es malo tener una esposa. No es malo tener un esposo. El que haya esposa, haya el bien. No es malo tener una casita. No es malo tener un negocio propio, hermano, amén. No es malo tener tu carrito. No es malo salir de vacaciones y viajar y conocer otras ciudades. En otras palabras, hermano, Moisés está viviendo en zona de confort, como tal vez algunos de nosotros en esta tarde estamos viviendo. Pero Dios le dice a Moisés: se te acabaron tus vacaciones. Moisés, se te acabaron tus vacaciones. Moisés tomó la mejor decisión. Se convirtió en un libertador, se convirtió en un líder del pueblo hebreo, se convirtió en un profeta, se convirtió en un varón de Dios, en un hombre de Dios. Al final, la vida de Moisés, Deuteronomio 34:7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Hermano, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Porque Él tiene un propósito para tu vida. Porque para este tiempo Dios te preservó la vida. Eres libre de decidir lo que vas a hacer con tu vida. ¿Quieres convertirte en un político? ¿Quieres convertirte en alguien en la sociedad? Eres libre. Moisés pudo ser un faraón, pero él rechazó, él rehusó ser hijo de la hija del faraón. Dios te quiere mostrar el propósito que tiene para tu vida. Y cada quien es responsable de las decisiones que tome. Dios no te va a descalificar, hermano, aunque tú le falles. Dios no te va a reprobar. Dios no te va a rechazar, aunque tú y yo le fallemos. El tiempo de esclavitud, hermano, era para 400 años en Egipto. Acuérdese la profecía que Dios le dijo a Abraham: el pueblo, tu descendencia estará 400 años en Egipto. Yo pregunto, ¿cuántos años duró el pueblo hebreo en Egipto? ¿Cuántos? ¿Cuántos años duró el pueblo hebreo en Egipto? 450. No. ¿Cuántos años duró el pueblo hebreo en Egipto? Hermano Isaac. 430 años duró el pueblo de Israel en Egipto. 430 años. Pero si la profecía era en 400, si Dios le dijo a Abraham: tu descendencia estará esclava en tierra extraña 400 años, ¿por qué entonces Dios se equivocó o qué? ¿La profecía de Dios falló o qué? ¿Por qué el pueblo de Israel duró 430 años si la profecía de Abraham era de 400? ¿En dónde estuvo el error? ¿Quién falló? Moisés. Porque Moisés se fue a huir. 40 años anduvo en el desierto de Madián. Y esos 40 años que duró en la tierra de Madián fueron los años que cambiaron el tiempo de la profecía. El pueblo duró 400, pero duraron 430 años. Pero no por eso Dios lo reprobó, no por eso Dios lo rechazó, no por eso Dios lo descalificó. Ahí está Moisés viviendo tranquilamente, una bonita esposa, hijos, casa, borreguitos, ovejitas, una casita, tierra que sembrar. Ahí está Moisés viviendo una vida tranquila. De repente Dios se acuerda de la profecía y Dios va a la tierra de los madianitas, encuentra una zarza, Dios la enciende. Dios sabe que va a pasar Moisés por allí. Le he dicho, en Dios no hay coincidencias, en Dios no hay nada de eso. Dios tiene el control de los tiempos. Dios se manifiesta, enciende una zarza y pasa Moisés y mira la zarza y dice: ah, caray, ¿qué está pasando? Y oye una voz que le
dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Aleluya. Y a Dios le dice a Moisés: mi pueblo está sufriendo en Egipto, y tú eres el hombre, tú eres el héroe, tú eres el instrumento, tú eres la persona que yo voy a usar, porque para eso te preservé la vida, porque para eso yo te procesé, porque para eso yo te preservé, te preparé, te equipé, para eso, para que seas el libertador de mi pueblo. Amén. ¿Ya entendiste cuál es tu propósito? ¿Ya entendiste cuál es el propósito de Dios para tu vida? Dios tuvo que ir a buscar a Moisés y cambiar sus planes de vida. Amén. Dios lo esperó pacientemente, así como te ha esperado a ti. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo ha pasado y Dios te sigue esperando? ¿Te imaginas cuántas veces la hemos regado? Hemos cometido errores, hemos metido los pies en el lodo, hemos hecho cosas malas, hermano, y aún así Dios nos sigue amando. Y aún así Dios sigue trabajando con nosotros. Y aún así Dios sigue, hermano, protegiéndonos, preservándonos la vida, porque el propósito de Dios no se ha cumplido. Concluyo. ¿Qué pretexto tienes para no servir al Señor? Moisés no tenía una identidad, no conocía a Dios. ¿Qué se va a decir de nosotros cuando ya no estemos en esa vida? Dios está trabajando en nuestras vidas. El texto que leí yo al principio, que habla de Jacob, no habla de Moisés, dice: yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Los planes de Dios nunca fallan. Los planes de Dios nunca fallan. Los planes de Dios nunca fallan. ¿Por qué llegaste hasta aquí? ¿Te pudieras haber muerto en la pandemia? ¿Por qué llegaste hasta aquí? ¿Cuántas veces has estado a punto de morir y no nos hemos muerto? ¿Por qué estamos aquí? Una, por la misericordia de Dios. Dos, por el buen amor de Dios. Dos, por los por los planes y propósitos de Dios. Yo quiero que se pongan de pie por un momento. Le doy pausa. Por favor. Quiero que te